Hola, hola, ¿se ve? Ok, ok. Pues buenas noches, gracias por acompañarnos. Estamos aquí transmitiendo como cada viernes con nuestro cafecito. Ya se prepararon su cafecito. Hola Lupita, hola Marisol, Blanquita. Buenas noches, vamos a empezar. Tenemos hoy la continuación de nuestra plática sobre el proyecto Sentido Gestacional. ¿Se acuerdan que habíamos dicho la semana pasada que el proyecto Sentido era lo que tenemos reservado, nuestra condición para poder venir a este mundo? Nuestros papás lo que hacen es darnos una tarea para concebirnos, porque vamos a cubrir una necesidad tanto de papá y mamá como del árbol genealógico. Y entonces lo que vamos a hacer es tener bien en cuenta estas condiciones para poder venir al mundo. Y entonces, si se acuerdan, habíamos visto unos cuantos ejemplos de cuál podría ser nuestro proyecto sentido. Hola, Ena, qué gusto de tenerte por acá. A todas, por supuesto. Entonces, lo que vamos a hacer es, como papás, darles una misión a nuestros hijos. ¿Para qué? Es como, ¿se acuerdan que vimos que es como parte del contrato? Hay letras chiquitas y hay letras grandotas. Hay proyectos sentidos que son pues muy específicos, como te tienes que encargar de la empresa de papá, o tienes que pertenecer al bufete de abogados, o tienes que ayudarme a cuidar a tus hermanitos, cosas muy específicas. Y hay otras que no están tan presentes. Muchos papás, si les preguntamos, nos dirán que no tenían ninguna expectativa para nosotros, o algunos sí. Y entonces lo que vamos a ver es que estas condiciones que nos ponen para venir a veces son las que están provocando que a mí se me atoren cosas, que a mí se me dificulten algunas cosas que aparentemente yo tendría que tener ya resueltas, o que he trabajado en ello y no he podido solucionar. Entonces, vamos a empezar con esta plática, y les voy a pedir de favor, amigas, amigos, hola Gwendolyn, que nos hagan sus preguntas si ya se identificaron en qué proyecto sentido están, o qué es lo que se les está atorando, como para ver si tiene que ver con su proyecto sentido. Hoy vamos a ser más específicos en los proyectos sentidos. Desde la biodescodificación nos dicen que hay 10 tipos de hijos. Nosotros podemos encontrar más específicamente unos cuantos más, pero en general como que los agrupan en 10. Entonces podemos ver que estos niños pueden ser como, dependiendo desde la concepción, qué estaba pensando papá, qué estaba pensando mamá, como para qué nos querían, y después nos van dando esta misión pues más específica. A lo mejor cuando nos concibieron tenían ya predestinado algo para nosotros, pero conforme va avanzando el embarazo, o ya nacemos y va caminando somos bebitos o incluso niños, hay unos autores que nos dicen que este proyecto sentido abarca como hasta los 3 años, y otros nos dicen que abarca hasta los 7 años. Entonces, dependiendo qué autor, y yo creo que también las necesidades de la familia, porque si resulta que mientras yo tengo 3 años hay otros 2 bebés,
que siguieron despuesito de mí, va a ser mi proyecto sentido diferente que si soy hija única hasta después de 4 o 7 años o siempre, ¿no? Que si a papá se le cayó un proyecto o si no se ganaron la lotería mis papás, todo esto va a determinar para tener el proyecto sentido. Hola Ale. Entonces vamos a ver estos tipos de hijos, a ver cuál es donde se identifican, ¿no? Y si se identifican, háganme sus preguntas, comentarios, mientras nos tomamos el cafecito entre amigos. Entonces, vamos a ver que hay uno de los tipos de hijos, es el hijo de sustitución. ¿Qué es esto del hijo de sustitución? Resulta que hay veces que mis papás estaban buscando un bebé desde, no sé, después de un año que se casaron o no sé. Total que pudo haber uno o varios abortos antes de que yo llegara. Y entonces puede ser de sustituir un hijo que no llegó o alguien que sí nació y entonces me vuelven a poner el nombre de mi hermano que acaba de fallecer, ¿no? Que a lo mejor murió al nacer o que a lo mejor vivió 1 o 2 años y después me encargan para que sustituya. Incluso hay casos, yo tengo varios que conozco, que les ponen el mismo nombre de este bebé que murió. Entonces, yo no tengo derecho a tener una vida propia, sino además de lo que vengo a hacer, tengo que sustituir, llenar ese espacio de mi hermano, de mi hermana o de mis hermanos, ¿sí? Y entonces eso, pues eso puede estar como hacer que yo tenga dos proyectos diferentes y hay veces que van como de la mano y hay veces que se contraponen y resulta que quiero ser chef y quiero ser ingeniera, ¿no? Y quiero ser médico y quiero ser bombero. Entonces, como que no me decido y las dos me gustan o estoy trabaja y trabaja como contadora y resulta que yo quiero ser diseñadora de modas, ¿no? Y entonces esto viene siendo como esta contraposición, como que yo me estoy esforzando en algo y resulta que eso es como el proyecto de mi hermano, de mi hermana. ¿Ok? Este es un hijo de sustitución. Un hijo eventual de sustitución, que sería otro, es más específico. ¿Por qué? Porque resulta que a lo mejor mi hermano o mi hermana están enfermos o tienen alguna condición especial y entonces me tienen rápido a mí para que poder servir, hay veces hasta de medicina, porque hay bebitos que ahora ya se usan, en mis tiempos no se usaba eso, pero para el cordón umbilical, ¿no? Para poder traspasarle células madre a mi hermano enfermo, o puede ser que esté bastante malito mi hermano o mi hermana y entonces tengan otro bebé para cuando se muera este o porque está enfermo. Y entonces ahí viene algo muy grave, porque yo tengo derecho a vivir, yo como hijo eventual de sustitución, tengo derecho a vivir hasta que mi hermano fallezca, porque si no yo estoy como suspendido, como en stand-by, a ver qué va a pasar. Si mi hermano muere, entonces ya tengo derecho a la vida, y si no muere, si se salva, es bien triste, porque entonces como que yo salgo sobrando. Entonces me pueden decir que eso no es cierto o que mala onda. Pues todo esto es inconsciente. Acuérdense que nosotros como padres no lo hacemos tanto, a veces sí, pero no lo hacemos tanto a propósito. Pero muchas veces es inconscientemente le damos esta tarea al hijo. Uh-huh. Sí, efectivamente. Entonces, ahorita vamos a hablar de estos dos tipos de hijos que nos comentan Blanca y Ena. Después,
El tercer hijo del que podemos hablar es el hijo esponja. ¿Qué es esto del hijo esponja? También llamado hijo paño de lágrimas. ¿Qué creen? Es el que se dedica a ser confidente de mamá o confidente de papá. Y desde chiquito ya es un buen psicologito y entonces le platican todas sus penas. Y no solamente papá y mamá, sino los compañeritos de la escuela y después pues resulta que son pues consultores matrimoniales, terapeutas, psicólogos, como ustedes no saben de eso, ¿verdad? Entonces es cuando comienzan a darme una carga de soportar, me refiero a contener a papá, a mamá, a la abuelita, a quien sea, incluso los hermanos mayores. Entonces, este es el hijo esponja, el que va absorbiendo todas las necesidades emocionales de la familia. Ya se reconocieron en alguno, todavía nos faltan muchos. Entonces, vamos a ver que el siguiente tipo de hijo es el hijo síntoma. Habíamos platicado la semana pasada un poquito de este hijo. Este hijo es el que va a tener algún problema de salud o algún problema neurológico o algún problema de conducta. Entonces, este tipo de hijo va a venir para qué? Su misión es como distraer los problemas o servir de chivo expiatorio de la familia. ¿Por qué? Porque es el latoso, porque es el que no puede estarse quieto, es el que tiene TDA o incluso tiene alguna pues enfermedad o alguna condición más fuerte. ¿Para qué? Para que toda la familia se enfoque en eso y no en lo que está pasando de verdad. Uh-huh. Y entonces sí, ya sé que ni le suena a ninguno, ¿verdad? Blanquita. Y entonces también este hijo síntoma es el que después a lo mejor puede ser el que pues el que carga con toda la familia, en el sentido que es el que le va muy bien o al contrario, es el que le va muy mal, o es el alcohólico, o es el, no sé, al que todo le pasa, al que está enfermo. Entonces, ¿para qué? Para que toda la familia voltee a verlo. Hola, Lulucita, buenas noches. Y entonces, después tenemos otro tipo de hijo que se llama el hijo yacente. ¿Qué es esto? Yacente es como, ¿se acuerdan cuando el muerto está tendido? Eso es un hijo yacente. ¿Qué es esto del hijo yacente? Es parecido al eventual al de sustitución, pero este hijo lo que va a reponer no es a un hermanito, sino a alguien que falleció antes, como al abuelito, como a la tía, como al primo muy querido. Y entonces va a venir ¿a qué? A sustituir a esta persona que le dolió tanto a la familia que muriera. Para que sea un hijo yacente, tiene que nacer un año después, o 100, después de la pérdida de este familiar tan querido. Y por lo regular, no siempre, pero casi siempre, le ponen el nombre. Y entonces es igualita a la tía Martita o es igualito al abuelo Pancho, ¿sí? Y entonces estamos buscando no solo características físicas, sino incluso características de personalidad, o les dicen es que es igualito, ¿sí? Es que reencarnó o lo clonaron. Entonces imagínense este chiquito, ¿qué derecho tiene a la vida? O ¿cuándo puede ser el mismo? Si todo el tiempo están buscando que sustituya a esta persona tan querida del clan. Como ven, ¿les va sonando? Luego tenemos, ya habíamos platicado la semana pasada, del hijo bastón.
Este hijo bastón por lo regular es el más pequeño. Hay veces que esto no es siempre igual, pero por lo regular es el más pequeño o nace después de un periodo grande de hermanos. Háganse cuenta que van como camaditas de hermanos y entonces hay 2 o 3 y después, o 4 o 5, y es el pilón o el que llega al último. Y entonces lo que vamos a ver es que este hijo le toca cuidar a los papás cuando sean viejitos. Hay veces que solo le toca cuidar a mamá, o hay veces que solo le toca cuidar a papá, o hay veces que les toca cuidar a los dos. Y entonces lo grave de este chico o de esta chica es que por lo regular no hace una vida, no tiene derecho a tener una pareja o a tener hijos. ¿Por qué? Porque cuando se le necesite tiene que estar ahí. ¿No han visto que de repente son 5 o 8 hermanos y hay uno que le toca cuidar a los papás? ¿Sí? Que al que le toca estar ahí, o que nunca se casó. Y entonces ese por lo regular es el hijo bastón. El conflicto es que, o si tiene familia, de repente por aras del destino, se queda sin pareja o en viuda y se regresa a casa, o no le va bien en los negocios y se tiene que regresar a casa de los papás, o en todo caso de papá, o en todo caso de mamá, porque puede ser diferente hijo para mamá y diferente hijo para papá. ¿Cómo ven? ¿Le sigue sonando? Bueno, hay otro que es el que nos dice, ¿quién nos decía por aquí? Ena, creo. Nos dice, a ver, por aquí, Blanca. Ajá. Blanquita nos preguntaba de que que una mamá tenía un hijo para no quedarse sola. Este hijo se llama mosquetero de la reina. No importa que sea hombre o mujer. ¿Sí? Acuérdense que aquí no hablamos de género, sino hablamos de lo que nos toca o no nos toca. Entonces, vemos que este hijo mosquetero de la reina lo que tiene que hacer por lo regular es para madres solas, o cuando mamá necesita alguna protección de que siente que la pareja, ya sea que no hay pareja, o la pareja lo siente como depredador, y entonces necesita que alguien que la proteja, o papá que lo proteja incondicionalmente. Entonces son los niñitos de mamá o las niñitas de papá, o les digo, no importa el género, y entonces es para que mamá no se quede sola. Es muy común que sea el hijo o la hija de una mamá soltera. Y entonces ese niño o esa niña tiene ¿cómo se llama? La encomienda de defender a papá o a mamá de lo que suceda. No importa que sea más chiquito, va a ser casi el papá o la mamá de esta persona, ¿sí? Y entonces pues no hablamos de ustedes ni conocen a los señores que tienen mamitis, ¿verdad? O mamíticos, o las hijas que tienen papitis, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay nadie más grande y maravilloso que papá o que mamá, dependiendo de quién sea la mosquetera. Y entonces, ¿qué puede pasar? Pues que tampoco tengo derecho a hacer una vida, o por lo regular voy a escoger una pareja que por ningún motivo le llegue a papá o a mamá, dependiendo de quién se trate, porque solo es uno de los dos. Entonces, tiene que ser, digamos, si hablamos de un mosquetero de la reina, entonces mi pareja jamás le va a llegar a mamá, porque mamá está aquí y mi pareja, si bien le va, está por aquí. Y entonces, eso, ustedes no conocen eso, ¿verdad? Ni han visto esa dinámica. Ok, bueno, creo que no hay mucho más que agregar en el mosquetero o mosquetera de la reina. Luego, tenemos uno muy curioso que creo que también vimos un poquito la semana pasada, que se llama el hijo medicamento. Este hijo medicamento es
el que va a alegrar, el que va a sanar o le va a corresponder sanar determinada cosa que sucede en la familia o con papá o con mamá. Por lo regular, o pueden ser personas que se dediquen a ser cuidadores, enfermeras, doctores, psicólogos, casi psicólogos menos, pero cualquier profesión que se dedique al cuidado. O bien es el hijo que va a donar su médula para el hermano mayor, o es el hijo que va a, no sé, que se va a prestar directamente para sanar a alguien de la familia. No siempre es papá o mamá, sino puede ser cualquier miembro de la familia. A lo mejor mamá está muy triste y tuvo alguna pérdida o no sé, por algún motivo mamá está muy triste y entonces no sé si han escuchado que le dicen, pues ten un bebé, entonces él te va a alegrar la vida, vas a ver que va a ser diferente. Pues sí, efectivamente, sí es diferente. Bueno, entonces, otra de las cosas que podemos, hagan sus preguntas, ¿ya se identificaron? Luego, vamos a tener, después del hijo medicamento, vamos a tener un hijo que se oye muy feo, pero se va a llamar el hijo bote de basura. ¿Qué es eso del hijo bote de basura? Pues es con el que va a ir todos los resentimientos, todos los enojos, todas las frustraciones, va a ser el que le va a cargar con esta parte de todo lo malo de la familia, va a estar en él, va a ser el que le van a echar la culpa que por él no hicieron tal cosa, por él todos los problemas va a ser el que va a cargar este hijo bote de basura. Uh-huh. Lupita nos dice que qué pasa cuando ha nacido un prematuro y está en terapia intensiva cerca de 3 meses y ha tenido transfusión de sangre. Hoy ya tiene 27 años, ya hay repercusión en la estima o desvalorización. ¿Cómo encontrar su proyecto sentido? Bueno, ahorita lo que podemos ver, Lupita, es que este pequeñito, en principio, cuando hay niños, que me voy a desviar un poquito, cuando los chiquitos tienen que quedarse en la incubadora o muy pequeñitos tienen que ser hospitalizados y no están alguien de cariño, de confianza con ellos, puede tener una herida de abandono muy, muy fuerte. Vamos a hablar de las heridas la próxima semana, todo lo que es la infancia y cómo se desarrollan las heridas y cuáles serían las características de estos niños. Pero es muy posible que, si no es determinante, es muy, muy posible que este chiquito tenga una gran herida de abandono. Uh-huh. Pero también podría ser un hijo síntoma, ¿sí? Que necesitara estar hospitalizado o siempre tener conflictos para, pues, para desviar la atención del clan hacia él, ¿sí? Para darle también un sentido a mamá o a la abuela, no sé, alguien que lo cuide. Podría ser, se me ocurre un hijo síntoma, y que si hay un hermanito que viene después, él podría ser un hijo medicamento o un hijo eventual de sustitución, uh-huh, porque no saben qué va a pasar. Aunque se logró este chiquito, pues si tiene un hermano menor también habría que pues vigilarlo, ¿no? Entonces, Blanquita nos dice que mi abuela murió a los 15 días de que naciste. Entonces ya no eres hija yacente. Uh-huh. Puede ser una de las otras 9, pero yacente de tu abuelita ya no serías, porque tú ya habías nacido cuando ella falleció. Para que sea un hijo yacente, tendría que... Hola, Oli. Para que sea un hijo yacente,
a fuerza tiene que nacer mínimo un año después de que la persona falleció. Uh-huh. Si nace alrededor de un año después de que la persona que hay que reponer falleció, entonces ya se le puede considerar un hijo yacente. Uh-huh. Si nace, como nos dice Blanquita, 15 días antes, no es un hijo yacente, es cualquiera de los otros 9. Uh-huh. Ok, entonces sigan preguntando, ahorita sacamos todas las dudas. Y otro de los hijos que podemos ver muy curiosamente es el hijo pegamento. ¿Qué es este del hijo pegamento? Es aquel que llega cuando los papás están a punto de separarse, ¿sí? Cuando o se separan y hay una reconciliación, entonces ese es un hijo pegamento. Su misión principal es mantener a papá y mamá juntos. Entonces, esto nos va a determinar este carácter. ¿Por qué? Porque imagínense que mi principal razón de estar aquí es que papá no se vaya o mamá se quede, uh-huh, de ver a mi familia junta. Y entonces, ¿cómo voy a hacerle como para lograr ese objetivo? Pues puedo hacerlo siendo un niño especial, puedo hacerlo teniendo algún conflicto, puedo hacerlo enfermándome, ¿sí? ¿Para qué? Para que papá o mamá no se vayan y mantenerlos juntos. Entonces estos chiquitos suelen estar muy frustrados porque es muy posible que esta relación de verdad termine. Y entonces, imagínense el proyecto de mi vida, ¿qué onda? Si yo era hijo pegamento. Y algo bien interesante con todos estos, nos dice Allen que dice Lau, yo nací el 8 y mi abuelo murió el 3 del mismo mes. Si es del mismo año, no eres hija yacente. Uh-huh. Porque tendría que haber nacido un año después de que falleció el abuelo. Si es el mismo, no importa que sea del mismo mes, pero el mismo año, entonces ya no te toca ser yacente de ese abuelo. Porque, ¿cómo vamos a saber si somos yacentes? Vamos a ver que en mi fecha de cumpleaños se conmemora la muerte de un ancestro, de alguien que murió un año antes de que yo naciera, o más, ¿no? 5, 8, 20. Uh-huh. Eso nos indica que somos un hijo yacente. Uh-huh. No sé si esto se entendió o lo explicamos un poquito más. Hagan sus preguntitas. Uh-huh. Mientras vamos a darle un traguito. Salud. Con este cafecito. Ok, entonces, ¿qué es lo interesante de esto? ¿Cómo podemos vincular estos 10 tipos de hijos con nosotros? Pues porque cada uno tiene una profesión, ¿sí? Tenemos facilidad, porque no solo es mala onda esto del proyecto sentido, no, al contrario, sabiéndolo explotar, es algo que es una herramienta, es algo que nos va a facilitar nuestro desempeño, es algo que nos va a facilitar el estar en la vida. Uh-huh. Puede ser parte de nuestra prosperidad. Uh-huh. Luego nos dice si mi nacimiento está entre 2 abortos espontáneos, entonces vamos a ver al hijo de arriba. Entonces puedo ser hija yacente de este hermanito. Uh-huh. ¿Por qué? Porque sí o sí tengo también la misión de este hermanita que no pudo nacer. Entonces hay que descodificarlo. Uh-huh. ¿Para qué? Porque hay veces que estoy llevando pues esta carga. Y entonces a lo mejor, ¿qué pasa con todos? Si yo estoy, ¿cómo sé
que mi proyecto sentido es de reparación. ¿Qué es esto de la reparación? Yo tengo como misión venir a reparar o venir a fortalecer a mi clan, porque si no, no me hubieran traído. Además de tener el encarguito de mis papás, tengo el encarguito de mi clan, de mi familia. Y entonces, sí o sí, uno de los encarguitos es venir a fortalecer o venir a reparar. ¿Qué es esto de reparar? Imagínense que hubo una muerte por enfermedad de alguien muy importante en el clan, ¿sí? 3 generaciones después, por lo regular, ¿quién creen que van a llegar? Pues si murió del corazón, pues a lo mejor llega un cardiólogo, ¿sí? O una cardióloga. Uh-huh. Y si murió de atropellamiento, pues entonces puede ser que llegue un policía o un bombero, ¿sí? O resulta que mi familia era muy, muy triste, todo el tiempo estaban tristes por algo, pues puede pasar que este nuevo chico sea panadero, ¿sí? O sea, no sé, de fiestas, ¿no? Anfitrión de bodas, ¿no? Entonces, chequen cuál es su profesión, a qué se dedican. Si de lo que se dedican ganan buen dinero, entonces ustedes están reforzando la familia. Si a lo que se dedican no les da dinero, sí o sí están reparando. Hay que ver, bueno, estamos reparando. ¿Qué es esto de la reparación? Vamos a reponer algo de la familia. Entonces, ¿qué pasa? Que yo voy a tratar de cubrir esa parte. Entonces, todos los que nos dedicamos a la salud, sí o sí tiene que ver con alguna enfermedad, ya sea mental, física, dependiendo mi profesión. Uh-huh. Si me dedico si soy abogada, pues quiere decir que en la familia hubo una gran injusticia. Uh-huh. O algún problema de herencia o con la ley. Si soy contadora, ¿qué pasa con las cuentas? ¿Sí? A quién perdió su fortuna por las cuentas o a quién no le salieron las cuentas, ¿sí? Entonces, cada uno de nuestras profesiones, aparentemente yo lo hago porque me gusta, por tradición familiar, pero en realidad estoy reparando. Ojo, cuando me va muy bien con esta profesión, entonces estoy creciendo el árbol. Cuando no me va bien o no me gusta esa profesión y la estudié pues porque la tuve que estudiar sí o sí estoy reparando. Entonces, ¿yo puedo ser panadera y ya no reparar? Sí, claro. ¿Por qué? Porque entonces, si es lo que me gusta, es que también con esta misión que nos dan la caja de herramientas. Entonces yo voy a tener determinado carácter. Si soy buena cuidadora, pues entonces a lo mejor pongo mi agencia de enfermeras, ¿no? O me dedico a ser terapeuta, o me dedico a algo que tenga que ver con eso que me gusta. Y entonces voy a ser muy buena en eso. Si yo soy buena para las matemáticas, o soy buena para la construcción, o soy buena para la cocina, entonces eso me está diciendo, es mi don, la caja de herramientas que yo traigo. Y lejos de pelearme, de eso sí puedo vivir. Uh-huh. Entonces nos dice Marisol que qué pasa cuando los dos abuelos nacen el mismo mes y muchos hijos, nietos y bisnietos nacieron el mes de enero. De enero, febrero, marzo, abril, mayo, estoy haciendo... Sí, hay un calendario donde nos dice, y
tiene que ser alrededor de estos dos abuelos, no sé, si me das las fechas, Marisol, te digo más certero, porque tienen que ser más o menos 10 días de diferencia, eso se llama dobles, y es donde vamos a buscar de quién soy yacente, de quién soy doble. ¿Qué es esto de los dobles? Es que no me quiero desviar mucho, pero esto de los dobles es a quién estoy repitiendo o cómo lo estoy repitiendo. Entonces, eso se llaman dobles en el árbol genealógico, y también tiene cierta misión de mi vida. Entonces, eso lo veremos en otro tema para no desviarme mucho. Pero sí, seguramente tienen mucho que ver todos estos nietos, o la mayoría de ellos, para reponer algo que pasó allá y entonces con los abuelos. Es muy probable que nosotros estemos reparando 3 o 4 generaciones arriba de mí. Pero el chiste del asunto es que vamos a ocuparnos de cómo fortalecer, cómo ocupar esta misión para poder sobresalir, porque es parte de mi don. Si yo acepto esa misión, ese don, no como una carga, sino como un regalo, entonces voy a ver que soy muy buena para hacer determinadas cosas. Y a lo mejor si me está costando mucho trabajo es porque no he aceptado esos dones. ¿Qué tanto les suena esto? Sí, son dobles, Marisol. Dice, mi abuelo materno era del 8 de mayo y mi abuelita era del 13 de mayo. Se llaman dobles. Y entonces, ¿para qué necesito yo buscar a un doble para casarme? ¿Sí? Necesito a alguien que se parezca mucho a mí. Angie nos dice, mi hijo grande y yo nacimos el mismo día. ¿Somos dobles? Sí, son dobles. Es tu gemelo. Ni siquiera es tu hermano, es tu gemelo. Y el pequeño 15 días de diferencia. No, tendrían que ser menos de 10 días para que los 3 fueran dobles. Rodri ya no es su doble. Ni su gemelo. ¿Qué es esto? Si mi hijo nace el mismo día que yo, o yo nazco el mismo día que papá o mamá, entonces quiere decir que necesitamos repetir. ¿Sí? ¿Para qué yo necesitaría repetir? O también otra que se da mucho es cuando el hijo nace en el aniversario de casados. ¿Sí? Ya sea de esa pareja o de los papás de uno de los dos. Entonces quiere decir que es un regalo para ellos. Algo les va a ayudar a reparar este chiquito o chiquita. Nos dice Marisol, mis papás son de enero, mi mamá del 6 y mi papá del 23. Entonces estamos viendo que tu mamá es doble de tu abuelo, también sí, es doble de tus papás, de los dos. Y tu papá ya no alcanza a llegar. Luego, Blanqui, si vivieron el cáncer de la abuela y la crisis durante el embarazo de mi mamá, sí, cuando hay una crisis, esto es bien importante, Blanquita, qué bueno que nos lo preguntas. ¿Cómo vive el embarazo mamá? Es súper determinante para el hijo. ¿Por qué? Porque yo como hijo me estoy alimentando de mamá. Y si mamá está contenta, yo lo absorbo. Y si mamá está triste, yo lo absorbo. Y si mamá está enojada, yo lo absorbo. Entonces, imagínense que mi mamá esté muy enojada contra papá por millones de motivos. Entonces, yo ya voy a nacer enojada con mi papá. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque ¿qué otra cosa voy a saber más que estar enojada con papá?
Y entonces voy a hacer una alianza con mamá, porque voy a necesitar defenderla o defenderme de él, ¿sí? O qué tal, como nos dice Blanquita, que mi mamá estaba de duelo por estar triste por esa gran pérdida. Entonces yo voy a nacer como una niña triste. ¿Por qué? Hay algo que quiero que tengan muy en cuenta, es que es súper importante que para la biología, no hablemos más que de biología pura, todo lo que dio por resultado vida, hay que repetirlo. Sí, no importa que haya sido la tristeza, el enojo, el miedo, no importa. Si yo nací mientras mi mamá estuvo triste, eso para la biología es bien determinante. Entonces imagínense que de esa familia, pues la abuelita fue triste, la mamá fue triste, pues yo no voy a saber cómo se vive si no es triste. ¿De dónde lo saco? ¿De dónde saco alegría? Y no es que esté mal o bien, ¿sí? Entonces, todo lo que dio por resultado vida, repítelo. ¿Cómo? Pues siendo triste. Entonces dices, bueno, pues entonces, ¿cómo le hacemos? Pues dedícate a algo. ¿Qué tal si escribo novelas o no sé? Aprovechar esa tristeza. Uh-huh. Entonces, ay, a ver, ya se me fue aquí. Muy bien. Y entonces esto es bien, bien, bien padre que nos dice, cuando mi ex o mi actual o mis novios o las novias de mis hijos nacemos el mismo día o nacieron el mismo día, ¿qué creen? Pues que si yo tengo un marido que nació el mismo día que mi papá, ¿a quién creen que estoy tratando de reponer o de encontrar en él? ¿Sí? Tengo que arreglar algo con papá. Y entonces, como no lo puedo arreglar con papá, pues me consigo un imperfecto que sí lo pueda arreglar. O con mamá o con quien sea. Uh-huh. Si mi hijo tiene una novia que nació casi el día de mi cumpleaños o el día de mi cumpleaños, ¿qué creen que tiene que arreglar? ¿O con quién creen que es la bronca? ¿Sí? Entonces, eso también está determinando, perdón. Entonces, Soli nos dice, si son del mismo día, pero son tus sobrinas, sí, acuérdense que son los papás, los hijos y todo lo que venga de esos hijos, lo cuento. Mis sobrinos, mis hermanos, mis nietos, sobrinos, nietos, todos somos parte del arte. Uh-huh. Y dice, mi mamá rompe fuente llegando de dejar a la abuela en el hospital y no quería ir ella al hospital a parir. Nací por cesárea. Espérame, ya no encuentro esto. Nací por cesárea. Exacto, la mayoría de mis fotos de niña estoy triste, nos dice Blanquita. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque a ver, ¿de dónde sacas la alegría? Si mamá estaba muy triste. Uh-huh. Como que te alías con esa tristeza. ¿Por qué? Pues porque es de donde comemos o quien nos da de comer. ¿Sí? Nos dice, no se me fue el avión que te iba a decir, Blanquita. Que también podría ser de otra manera. Algo que también quiero que platicarles es que podemos, esto que nos dice Blanquita, si mamá o mi familia es triste porque, pues me imagino que tías y sobrinos, los más grandes, pues todos estaban tristes, porque si alguien tan fuerte como era la figura de tu abuela se va, entonces pues todos los demás, pues hay que estar tristes, ¿no? Todos.
Entonces te dio pues por la tristeza. Pero también nos podemos aliar en lo mismo o en el polo. Y entonces es algo que puede ser el hijo payaso, ¿no? ¿Qué es esto del hijo payaso? O el hijo, pues es el que, eso lo vimos la semana pasada, pues es el hijo que canta o que viene para alegrar, ¿sí? Que también podría ser un hijo medicamento, para sanar esa tristeza de mamá, y entonces yo bailo, canto, declamo, o soy artista desde pequeñita. ¿Para qué? Para alegrar a mi mamá, para que mamá viva, ¿sí? O mi familia, dependiendo cuál sea mi misión, ¿sí? Luego, tía y sobrina, sí. Cuando vean que se repiten los que nos decían ahorita, de mayo o de marzo o de enero, cuando se repitan muchos, por ejemplo, mi familia, muchos estamos a finales de octubre, principios de noviembre. Hay que ver quién fue arriba, ¿sí? ¿Quién fue el primero, la primera que nació por esas fechas? En mi caso fue mi bisabuela, y entonces ahí hay que buscar que vengo a reparar, ¿sí? Si soy doble de ella, que es parte de mi misión de vida. Uh-huh. Yo soy del 4 de marzo y mi suegra es del 7 de marzo. ¿Qué crees que tenía que alegrar? ¿Con quién crees que venía tu marido a arreglar? ¿Qué necesitaba arreglar contigo? Uh-huh. Ya no te digo más. Y Ena nos dice, mis abuelas nacieron un 12 de marzo. La madre murió hace 20 años y la paterna hoy cumple 102 años. Sí es cierto, felicidades, Ena, por tu abuelita. Qué padre, entonces imagínate, ahí necesitaban tus papás que sus mamás fueran gemelas. Cada uno iba a arreglar cosas de mamá con el otro, entre tus papás. Uh-huh. Luego nos dice Ale Jaques. Hola, Ale. Gracias. Marisoto, yo y mi hermana somos del 26 de noviembre. Pues las dos son gemelas, ahí vemos que son gemelas, y hay que ver quién más nació arriba de ustedes en noviembre. O en febrero, febrero, marzo, abril, en mayo, sí, en enero, febrero, marzo, abril, mayo, ay, ya no sé. A ver, espérame, porque entonces es noviembre, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, entonces noviembre tienes que ver quién nació en agosto, mayo y febrero. Uh-huh. Alguien de por ahí también puede ser a quien están repitiendo tú y tu hermano, quien haya nacido alrededor del 16 de estos meses que te digo. Febrero, mayo, agosto o noviembre. Uh-huh. Y por cierto, bueno, ahorita les doy los anuncios parroquiales. Entonces, para cerrar este tema me gustaría que vieran que no es ni malo ni bueno, no vamos a calificar, pero traemos ese proyecto. Y entonces, de repente yo quiero ser astronauta. Bueno, ok, ¿de dónde estoy sacando que quiero ser astronauta? ¿No? ¿Y qué tanto de verdad es para reparar? ¿Quién se quería ir a Marte? ¿No? ¿Qué ancestro se quería ir a Marte que no pudo irse? Y que además me dio mi caja de herramientas. ¿Para qué? Para que yo tuviera los medios para poder hacerlo. Entonces,
si a mí no me gusta la profesión que estoy llevando, si no me gusta lo que estoy haciendo, hay que buscar qué sí me gusta y cómo puedo dejar de reparar para ganar dinero. ¿Por qué? Porque aceptando esta parte del contrato, de verdad puedo sacarle mucho provecho. Pero si de plano decido que no me gusta, que no quiero, si necesito otra cosa diferente, entonces puedo entregar este proyecto sentido, también se vale. Entonces, ¿cómo voy a entregarlo? Pues primero reconociéndolo, que es mi posible mandato que me dieron papá y mamá, porque si les pregunto, si tengo la fortuna de tenerlos, pues a lo mejor ni siquiera saben, como a lo mejor si yo me pongo a pensar cuál fue el proyecto sentido de mi hijo, bueno, sí, yo ya sé, pero el chiste es cómo puedo quitarle ese mandato a mi hijo, ¿no? O cómo puedo entregárselo a papá y mamá, porque qué tal si mi proyecto era ser hija bastón y resulta que ya entregué buenas cuentas, mis papás ya se fueron y entonces ¿ahora qué hago? ¿Sí? ¿Qué pasa? Que no solamente por ejemplo, si soy mosquetero de la reina, no solamente voy a defender a mamá o a papá, sino voy a defender a mis compañeras de clase, voy a luchar por una causa, ¿sí? Porque voy a ser muy buena para esto. Si soy hija paño de lágrimas, pues soy excelente psicóloga, terapeuta. Uh-huh. Si soy medicamento, a lo mejor soy muy buena doctora. Entonces, ¿qué tiene que ver eso? Y si de plano no me gusta eso, es que soy doctora, pero no me gusta, bueno, ¿qué sí te gusta? ¿Y cómo puedes desarrollar todas tus características en algo que sí te guste? Uh-huh. Que con lo que sí vibres, con lo que sí estés. Uh-huh. Entonces, esa es la invitación con esta plática, que al descubrir a qué me dedico, qué es lo que se me atora, puedo ver si se debe a mi proyecto sentido y entonces puedo entregarlo, puedo ayudar, puedo cumplir alguna misión o se vale tampoco cumplirla. ¿Sí? Entonces a cualquier contrato podemos renunciar, pero ¿de verdad quiero renunciar? A lo mejor nada más necesito modificar la letra pequeña, ¿no? Entonces se los dejo de reflexión. ¿Cómo hacerlo? Hay varios rituales, hay varias técnicas, pero básicamente primero necesitamos encontrar cuál es o más o menos a qué se debe nuestro proyecto sentido. Uh-huh. Y bueno, antes de despedirnos, no sé si tengan alguna otra pregunta, comentario. Mi sobrina son del día 28, pero de diferente mes. Es dependiendo qué mes sean, si me pones los meses, más que nada tenemos que ver, por ejemplo, si nacieron en febrero, entonces hay que ver quién más es de febrero, o también podría, si alguien nació el 28 de mayo, o el 28 de agosto, o el 28 de noviembre. Esto tiene toda una explicación que no acabaríamos si comenzamos con esto, pero es la lectura precisamente del árbol genealógico. Todo esto lo podemos ver en los cursos de bio o directamente de transgeneracional. Si a alguien le interesa, vamos a abrir cursos para los que ya estudiaron biodescodificación, Nena. Para los que ya estudiaron biodescodificación, vamos a ver temas específicos que van a ser, les mando la invitación, bueno, la coloco aquí, vamos a ver en 3 meses 4 temas específicos, que es sobrepeso, infancia, o cómo se biodescodifica niños, cómo se descodifica la abundancia y cómo se descodifica, ya dije, sobrepeso, infancia, abundancia y pareja.
Ajá, va a estar muy padre porque vamos a dar, es para terapeutas, las que ya están con bases de biodescodificación. Vamos a ver protocolos específicos, cómo se maneja la pareja, cómo se maneja el sobrepeso, cómo se maneja los conflictos de la infancia y cómo se maneja, ya le dije, pareja, sobrepeso, y la abundancia. Ajá. Si alguno de estos se nos atora, cómo desde la biodescodificación puedo manejar a mis consultantes. Uh-huh. Sí, de pareja, Marisol. Y los miércoles vamos a iniciar clases de biodescodificación de 10 de la mañana a 1 de la tarde y van a ser bases de bio, pero en esta ocasión vamos a hablar no solo para terapeutas, sino para cualquier persona. El curso se va a llamar Biodescodifícate y entonces vamos a trabajar, vamos a aprender a cambiar esos programas que cada uno no hemos podido como manejar, y vamos a ver específicamente cuáles son nuestros conflictos, cómo mejorarlos, cómo solucionarlos y qué mensajes nos está dando nuestro síntoma. Esto estamos por iniciar. Si tienen alguna pregunta puede ser por aquí o directamente me mandan un mensajito y con gusto les doy toda la información de ambos cursos, de las especialidades, de los temas para terapeutas. Tenemos 2 horarios que estamos por iniciar, los lunes de 10:30 de la mañana a 1:30 de la tarde y los martes de 6 a 9 de la noche. Uh-huh. Entonces, muchas gracias, Soco. Ya, vente, Soco, ya. Ahora sí, ya te la debo desde hace mucho. Marisol, ¿qué diferencia hay entre la biodescodificación y las constelaciones? Pues lo que pasa es que las constelaciones tienen mucho que ver con las órdenes del amor, las órdenes familiares, que sería, se toca en bio a través del transgeneracional, pero la diferencia es que en biodescodificación, como nos vamos más al fondo y vemos como que le damos voz a todo esto. Uh-huh. Las constelaciones son una gran herramienta y en biodescodificación nos vamos más profundo todavía. Uh-huh. Es como una herramienta muy importante que retoma la biodescodificación para varios de sus conceptos y rituales. ¿Sí? Ok, entonces, pues me dio muchísimo gusto estar con ustedes. Ya saben que a mí me vacunaron con aguja de fonógrafo, decían en una caricatura de mis tiempos. Y entonces me da por hablar y hablar y hablar y hablar. Entonces no me den cuerda porque me sigo. Entonces les agradezco mucho, que tengan un lindo fin de semana. La siguiente semana vamos a ver un tema muy interesante también, que es la infancia, lo determinante de la infancia para nuestro desarrollo, uh-huh, el cómo estamos programados. Pues ya, Soco, te doy todos los datos y nos ponemos de acuerdo. Entonces, cuídense mucho, les agradezco que hayan estado con nosotros compartiendo. Es un placer de verdad tenerlas aquí, que esta plática entre amigas me encanta. Y entonces le agradezco a Marisol, a Lupita, a Wendy, a Allen, Blanquita, Angie, te extraño mucho, a Ena, Edith, Soco, aquí, ¿qué más? Lulucita, te adoro, Edith, Blanquita, Lupita, Oli, Soco, Marisol y todos los que ya se me perdieron. Les agradezco muchísimo el estar con nosotros y pues nos vemos la siguiente semana para echarnos otro cafecito. Cuídense mucho. Bendiciones, gracias.